miraba que mi padre oraba, yo miraba que mi padre me aconsejaba, yo miraba que mi padre me hablaba bonito y yo decía, este viejo está loco. Hablaba de Dios y yo decía, este viejo está loco. Esas eran las palabras que yo tenía para mi padre. Miraba que mi mamá ya era diferente y ellos dos todas las noches oraban para que yo cambiara. Ellos una vez me encontraron las pastillas abajo de la cama de los fármacos y mi madre y mi padre comenzaron a orar por mí. Cuando empezaron a orar por mí, en ese momento Dios quitó uno de los vicios, pero no había quitado uno. Entonces me quitó el vicio de lo que es la adicción a los fármacos. Pero comencé a entrar otra vez a la universidad, aquí en Honduras. Comencé a ir a la universidad y igual, siempre me juntaba con amigas que igual me iban a dar un vicio. Entonces empecé a salir a la disco, yo le mentía a mi padre, le decía que tenía turno en el hospital, que tenía que ir a estudiar donde una amiga y me iba a escondidas para la disco, para los bares, me iba con mis amigas. Empecé a caer, realmente andaba totalmente mal. El enemigo me utilizó a mí para hacerle daño a mis padres, porque mis padres simplemente me aconsejaban y ellos se quedaban callados y empezaban a orar. Y yo decía, estos señores qué aburridos, estos señores están locos. Ese era mi pensamiento en ese momento. Conozco un joven, porque como a mí me encantaba tener novios, conozco un joven y pierdo totalmente todo por ese joven. Empecé realmente ahí, yo siento que el enemigo no me puso una, sino que varias veces. Cuando uno se enamora, pero se enamora de la persona equivocada, uno se ciega, también no escucha consejos. Comencé a andar con esa persona, mis papás se enteraron, mis papás me decían, hija, este joven no es para ti, hija, este joven te va a hacer daño, hija, este joven no te quiere, hija, este joven te trata mal. Mis amigos me decían lo mismo, pero yo no escuchaba a nadie. Yo simplemente quería tener mi novio y yo seguía con mi novio. A medida que pasó el tiempo, al ver que mis padres se oponían a la relación, decidí irme de la casa. A escondidas de que mis padres dormían, yo me fui de la casa, ya me sabía saltar el cerco, así que me salté el cerco, me fui de la casa y me fui donde otra amiga. Y esa amiga, ahí es ahí donde Dios me demostró que es real. Una de las noches que estábamos saliendo del súper con mi amiga, íbamos así cruzando por el área de jardines, esa curva, y no sé si tal vez algunos que manejan saben de que antes había un gran hoyo ahí y todos los carros se iban y era totalmente feo. Y entonces con mi amiga, el carro de mi amiga se va en ese hoyo y se le estallan las dos llantas del carro. En ese momento mi amiga llama al mecánico y le dice que nos venga a ayudar. Cuando nosotros estamos esperando al mecánico, yo miro que vienen dos hombres armados y nunca me habían asaltado y esa es la primera vez que me asaltaron. Vienen dos hombres armados y en ese momento iba llegando el mecánico y comenzaron a dispararle al carro del mecánico. Yo no sé cómo el mecánico se dio la vuelta y pudo huir, pero en ese momento los asaltantes tomaron a mi amiga y le pusieron la pistola en la cabeza. Y Dios puso, yo siempre digo que Dios puso un ángel en ese momento. De repente yo vi que iba pasando una frontera, iba pasando un joven, no pude reconocer la cara del joven, solo vi que era pelo largo, ¿verdad? Y ese joven me decía que me montara al carro, pero yo por miedo que los asaltantes me dispararan, yo me di la vuelta y me tiré al suelo. Cuando me tiré al suelo, este joven comenzó a dispararles a los asaltantes, defendiéndonos a nosotras. Y esos asaltantes comenzaron a dispararle a ese joven. Yo sentí que uno de los asaltantes estaba atrás de mí y comenzaba a hacer tiros. Y en una de esas yo sentí que una de las balas había atravesado mis piernas. Yo en ese momento ahí sí me acordé de Dios, ahí empecé a orar, Dios mío, ya quedé paralítica, Dios mío, ya estoy muerta, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, mis padres, si supieran dónde estoy. Créanme que es un momento tan feo, yo no me acordaba ni de dolor ni nada, yo sabía que me había atravesado una de las balas, pero realmente yo me sentía, yo estaba orando en ese momento. Solo escuché la voz de los asaltantes diciéndole, me hirieron, vamos. Los asaltantes se van y ese joven se va atrás de ellos. Y de repente mi amiga me dice, Melissa, ponte de pie. Y le digo, no puedo. Melissa, ponte de pie. Ella me ayuda a ponerme de pie. Y miro que empiezan a caer aquel montón de cartuchos de balas. Y empiezo a revisarme y ninguna bala había atravesado mis piernas. Wow. En ese momento realmente me sentí mal. Porque yo dije, si mis padres supieran en lo que yo hago, si mis padres supieran de que yo estoy en esta situación, realmente si hubiera muerto, yo nunca le hubiera dicho a mis padres que los amaba, ni pedirles perdón. Yo regresé a la casa porque yo llamé a mis padres ese mismo día y le dije, papá, yo puedo regresar a la casa, y mi papá me dijo, sí, regresa a la casa. Perdón.
Mi papá me dice, bueno hija, si esa es tu decisión, está bien, nosotros te vamos a apoyar. Si esa es tu decisión, pues no podemos hacer nada. Pasan como unos 3, 4 meses, gracias. Pasan como 4 meses y me caso con mi novio. Pero mi novio no era de aquí, sino que era de Miami. Así que, mujer casada se tiene que ir donde su esposo. Así que me voy a vivir a Miami. Pero cuando yo llego a este país, yo voy con las ilusiones de que ay, me casé con mi príncipe, el amor de mi vida, el novio por quien yo di todo. Y cuando yo miro, empiezo a vivir una vida totalmente diferente a la que yo creía. Esa persona me maltrataba, no físicamente, pero sí verbalmente. Yo creo que trataba mejor a un perro que a mí. Realmente no tenía un trato bonito hacia mí. Si yo tenía vicios, él tenía el doble de vicios. Él, aparte de consumía drogas, aparte de eso también bebía, fumaba. Y en una de esas él pierde el trabajo. Entonces yo dije, este es mi chance para salir adelante. En ese momento yo me meto a trabajar de lo que nunca hacía aquí en mi casa. Yo aquí estaba de princesa, era de limpiar supermercados. Yo trabajaba de 8 de la noche hasta 10 de la mañana limpiando supermercados. Y todo el dinero que yo ganaba era para él, porque él me decía, hay gastos en la casa, así que necesito el dinero. Realmente caí en una depresión, caí en una tristeza, no podía salir adelante, él nunca me quiso dar ni los papeles. Era un machismo, empecé a sentirme mal, pero como Dios sabía de que yo no podía escuchar ni consejos, no podía ni escuchar ni ver la realidad, sino que yo era totalmente ciega, yo no podía dejar a este hombre. Entonces Dios pone algo para que yo realmente cambie totalmente y es ahí una noche, yo regreso de trabajar, me hago el examen, la prueba de embarazo y me sale positivo. Y una mujer casada, lo primero que dice, voy a ser madre, qué bonito. Ese mismo día comienzan a darme unos dolores en el vientre, me llevan de emergencia al hospital, me hacen un ultrasonido y me dice la doctora, lo siento mucho, es un embarazo ectópico, su bebé no se va a poder formar. O sea que embarazo ectópico es que el bebé nunca va a poder formarse, sino que se forma dentro del útero. Del útero, ¿eh? Bueno, fuera del útero, perdón. Entonces, cuando me dice eso, créanme que yo me sentí mal, me sentí triste, regresé a la casa y lo primero que le dije a mi papá, papá, no voy a poder tener el bebé. Los extraños que me dijeron que dentro de 7 días regresara al hospital para hacerme el legrado, para sacarme el bebé. Y le dije a mi papá, lo siento mucho, papá, yo no voy a poder tener el bebé. Le conté lo que había pasado y mi papá lo primero que me dice, hija, Dios es un Dios de pacto y Dios es un Dios de milagros. Esas 2 palabras fueron las únicas que yo escuché de mi padre. Cuando yo colgué, yo me sentí tan mal, realmente estaba muy mal. Créanme que yo en ese momento yo no creía en Dios, porque mi esposo era ateo, así que yo también era atea. Entonces, pero en ese momento, al escuchar esas 2 palabras de mi padre, yo agarré la computadora, cuando le enciendo, lo primero que me sale es una canción que es Sumérgeme de Jesús Adrián Romero. Cuando yo pongo esa canción, yo comencé a llorar, y créanme que yo sentí que Jesús estaba al lado mío. Yo me sentí tan mal, yo en ese momento me arrodillé ahí donde estaba, y yo le dije a Dios, si en verdad existes, yo voy a hacer un pacto contigo. Si mi bebé vive y tú cuidas de mi bebé y yo te vamos a servir para toda la vida. Esas fueron las únicas palabras que yo le dije a Dios. A los 7 días yo voy al hospital y me dicen, bueno, antes de hacerte el legrado te vamos a hacer el ultrasonido para ver cómo está todo. Cuando me hacen el ultrasonido me dice la doctora, sabes que ya no es necesario hacerte el legrado. El bebé está bien y el bebé se está formando bien. Cuando la doctora me dice eso, me dice, tienes suerte. Yo le dije, no es suerte, es un milagro de Dios. Ahí comencé a creer que Dios había contestado ese pacto que yo había hecho con él. Los maltratos de mi esposo siguieron, esta vez ya me maltrataba físicamente. En 2 ocasiones estando embarazada, él me golpeó y por miedo a perder a mi bebé, yo me vine para Honduras. Cuando yo vine a Honduras, mis padres me recibieron otra vez con los brazos abiertos y lo primero que mi mamá hace es llevarme a fraternidad. Nosotros nos reunimos algo así, pero nada más que somos un grupo que separa un testimonio, cuenta su vida. Entonces, cuando yo llego a ese lugar, esas señoras comenzaron a abrazarme y yo comencé a llorar. Me decían princesa y yo tenía tiempo de no escuchar esa palabra por mi esposo. Comencé a sentarme y empezó el testimonio a hablar y créanme que yo sentí que ese testimonio era como que estaba contando lo que yo estaba pasando. Pero
pero en todas las lágrimas que yo empecé a derramar, era porque Dios estaba sanando mi corazón. Dios estaba sacando la tristeza, Dios estaba llenando ese vacío, porque antes de llenar ese vacío, Dios tiene que sacar la tristeza, el odio, el egoísmo, todo lo que tú tienes sembrado en tu corazón. Y comenzó a llenarlo, y comenzó a darme amor, comenzó a darme apoyo. Créanme que no tenía dinero ni para comprarle un vestido a mi hija, pero en estas papeletas, nosotros utilizamos papeletas, en esas papeletas yo comencé a escribir: Dios, quiero que tú seas el padre de mi hija. Dios, quiero que tú me des todo, quiero que tú me proveas todo para mi bebé, que no le falta absolutamente nada para mi bebé. Y créanme que Dios cumple cada cosa que ustedes pidan con fe. Yo comencé a decirle también a Dios que yo escuchaba, yo miraba que Dios les hablaba a las personas, que Dios había profetas, y entonces yo le decía a Dios: yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber que tú eres tan real. A los un mes antes de tener a mi bebé, comienzan a llegar a la casa 2 cajas. Cuando abro las cajas empiezo a ver solo ropa de bebé, y empiezan a regalarme el coche, empiezan a regalarme la cuna, empiezan a regalarme absolutamente todo para mi bebé. Dios comienza a cumplir una de las cosas que yo le había pedido, pero yo le decía: me hace falta algo, hace falta que tú me digas el nombre. Pero yo le decía: yo quiero que el nombre de mi hija me lo digas tú audiblemente. Una semana antes de tener a mi bebé, Dios cumple esa petición, y es lo más hermoso que me había pasado. Dios me dice: tu hija te va a llamar Abigail, y Abigail significa regalo de Dios. Cuando mi hija nace, créanme que fue una de las cosas más hermosas. Mi hija nació bien, mi hija no le falta nada, pero yo, como ya Dios había cumplido una promesa, yo le dije a Dios: yo ahora quiero servirte. Dios me ha permitido servirle con FINEC Jóvenes. FINEC Jóvenes también como un grupo, y ahí yo puedo ver cómo los jóvenes, como jovencitos, tal vez como a la edad de ustedes, sufren violaciones, sufren intentos de suicidio, y yo puedo, de repente Dios me usa a mí, y yo puedo también, Dios sale de corazón a través de mí. Ahora yo le estoy cumpliendo una de las peticiones, de las cosas que yo te dije, y era que yo quería servirle. Dios me tiene sirviendo en el grupo de FINEC, y Dios me tiene sirviendo en el grupo de Sael. La otra semana voy a dar una charla que Dios me ha permitido también darla. Realmente Dios está haciendo algo sobrenatural. Créanme que antes yo visitaba a los doctores, si es posible, como unas 100 veces al año, porque yo me lo pasaba enferma, y ahora yo puedo decir que tengo un año de no visitar a ningún médico. Y créanme que yo voy a cumplir este año tampoco visitando un médico. Les puedo decir que tal vez la vida con Dios les va a presentar muchos problemas, porque eso es parte de las pruebas que Dios te pone para que tú seas más fuerte. No les puedo decir que yo no tengo problemas, claro, tengo problemas. El año pasado yo quería entrar a la universidad otra vez a estudiar, pero cuando yo digo: bueno, Dios, aquí está, dame todo, yo voy a entrar, así que dame la provisión, dame el dinero, dame todo. ¿Y saben lo que me dijo Dios? No vas a entrar. Yo me puse tan enojada, me puse tan amargada. Yo le dije: ¿cómo es posible que yo te esté sirviendo y tú no me vayas a complacer en esto? Créanme que esa es la soberbia que yo tenía, pero ahí entendí algo que Dios quiere hacer. Cuando Dios te dice no, es porque viene una gran bendición después. Después que pasó eso, yo me sentí triste, me sentí bajada, no quería ni servirle a Dios. Esa es la soberbia de uno de humano. Y en ese momento, a la semana que pasó eso, me llaman el coordinador nacional de jóvenes de FINEC y me dice: Melissa, ¿querés ir a Costa Rica? Y le digo: sí. Le digo: ok, FINEC Jóvenes te va a regalar todo el viaje para que vayas a servirle a Dios a otro país. Dios me había dado una palabra y me decía: tú eres mujer de naciones. Y créanme que Dios cumple esa palabra. Fui a Costa Rica, no gasté absolutamente nada, con gastos pagados. En diciembre del año pasado me dijeron: Melissa, ¿quieres compartir tu testimonio en El Salvador? Y le digo yo: bueno, ¿sabes qué? Voy a orar porque yo no tengo la provisión. Al siguiente día me llaman y me dice: Melissa, todos te vamos a pagar el transporte, te vamos a pagar la estadía, te vamos a pagar absolutamente todo. Y créanme que no gasté absolutamente nada. Dios me dio toda la provisión para poder ir a servirle. Y ahí entendí
que si yo hubiera entrado a la universidad el semestre pasado, yo no hubiera podido ir a servirle a Dios a otros países. Entonces, ya ahorita ya le dije, Dios, yo quiero seguir estudiando. Y ya me dijo, sí, está bien. Aquí estoy estudiando. Créanme que el 2013 fue lo mejor para mí, pero el 2014 va a ser lo más extraordinario para mí, porque yo no solo voy a estudiar, sino que yo le dije, yo voy a hacer excelencia académica y esto te lo voy a dar a ti. Así que créanme que están en la mejor decisión de su vida. Mi decisión de alcoholismo, mi decisión de noviazgo, que realmente no era la persona. Y créanme que Dios me dijo algo, porque yo seguía insistiendo con mi esposo. Yo decía, no, voy a salvar mi matrimonio. Si mi esposo puede cambiar, mi esposo así como yo cambié. ¿Y saben algo? Dios una vez me dijo, Melissa, esa persona no es el hombre que yo tengo para ti. Yo tengo un príncipe que va a amar a tu hija y te va a amar a ti. Cuando Dios me dijo eso, créanme que en ese momento yo cerré toda comunicación con mi esposo y yo le dije, bueno Dios, aquí estoy. Ya Dios me concedió el divorcio también de él, porque Dios hace todo, y ahora pues yo estoy esperando a la persona que tiene para mí. No sé quién es, sé que es de otro país, pero no sé quién es. Así que, pero créanme, solo quiero decirles que no traten de hacer las cosas como por su voluntad, tienen que hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Los planes de Dios son muy diferentes a los planes que ustedes tienen, pero créanme que son mucho mejores que los suyos. El tiempo de Dios no es el tiempo de ustedes, el tiempo de Dios es muy diferente y es muy perfecto. Así que, por favor, confíen en todo lo que van a hacer, todo trabajo, todo noviazgo, toda decisión, entrégenselo a Dios y créanme que Dios va a orar de una manera sobrenatural. Dios es real, yo puedo hablar con Dios, yo escucho la voz de Dios y les puedo decir que no solo yo la puedo escuchar, sino que ustedes. Porque yo en la papeleta yo le dije, Dios, yo quiero escuchar tu voz. ¿Y sabe qué hizo Dios? Ese mismo día me dijo, Melissa, te amo. Y yo sé que esas palabras las puede decir a todos ustedes. Dios es real. Y Dios ustedes lo pueden sentir. Y ustedes pueden sentir cómo les puede agarrar la mano, cómo es tan real Dios. Y esas son las cosas sobrenaturales que yo puedo, porque ustedes podrán decir, esta Melissa está loca, ¿cómo va a decir eso? Pero créanme, yo los reto para que ustedes hagan eso. Pónganse a orar en su casa y díganle, Dios, yo quiero conocerte, pero yo quiero sentir que eres real. Y van a ver lo sobrenatural que Dios va a hacer en su vida.